Bien, para resolver el problema 9, vamos a usar nuevamente el concepto de que se usa, ¿verdad?, cuando tenemos una situación con prensas hidráulicas. En este caso, el problema nos pide determinar la fuerza que se aplica en uno, ¿verdad? Nos pide determinar la fuerza que se debe de aplicar en uno para mantener el sistema en equilibrio. Entonces, si tenemos una prensa hidráulica y queremos mantener el sistema en equilibrio, significa entonces que la presión que se aplique en uno tiene que ser equivalente a la presión presente en 2 para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? La presión que se aplique en uno tiene que ser equivalente a la presión que se presenta en 2. Entonces, la presión en uno debe ser equivalente a la presión en 2. Bien, entonces recordemos, ¿no? La presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, la idea es ver, por ejemplo, aquí, en el punto 1, la fuerza ejercida es la fuerza F, ¿verdad?, perpendicular al área, ¿no? Y bueno, en este caso, el área en 1 nos dice que es 4 centímetros cuadrados. Pero recordemos que tenemos que usar las unidades del sistema internacional. Entonces, cuando queremos pasar de centímetro cuadrado a metro cuadrado, lo que hacemos es dividir entre 10.000, ¿no? Entonces, a 4 centímetros cuadrados lo divido entre 10.000. Entonces, más o menos sería así, ¿no? Sería 4 dividido entre 10.000, ¿no? Ahí está. Ok. Finalmente, la presión en 2 será la fuerza aplicada, y bueno, la fuerza que está experimentando en ese punto, o la fuerza que se experimenta en el punto 2, es justamente el peso del bloque. Entonces, si la masa del bloque es 500 kilogramos, su peso será 5.000 newton. 5.000 newton. Ok, entonces podemos decir que en el punto 2 la presión será fuerza, o sea, el peso del bloque, que es 5.000 newton, ¿verdad?, sobre el área, ¿no? Y el área para el punto 2 nos la dan, ¿no? El área en el punto 2 es 2.000 centímetros cuadrados. Para pasar a metro cuadrado lo divido entre 10.000. Entonces, si dividimos entre 10.000 vamos a tener 0,2, ¿no? Pero bueno, vamos a colocarlo así. 2.000 entre 10.000, ¿no? Entre 10.000. Muy bien. Entonces, podemos usar nuestra calculadora, ¿verdad? Y podemos dividir 4 entre 10.000 o 2.000 entre 10.000, pero en este caso vamos a recordar qué hacer cuando tenemos un entero dividido entre una fracción. Muy bien. Entonces, más o menos lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, si 5.000 lo divido entre 2.000 sobre 10.000, entonces eso es lo mismo que a 5.000 multiplicarlo por el recíproco de la fracción. El recíproco de la fracción en el denominador será 10.000 sobre 2.000. Igual, ¿no? Si aquí la fuerza F se está dividiendo entre una fracción, ¿no?, entre 4 sobre 10.000, eso es lo mismo que a la fuerza F multiplicarlo por el recíproco de 4 sobre 10.000, o sea, 10.000 entre 4. Y bien, ahora lo único que tenemos es simplemente simplificar. Por ejemplo, podemos simplificar aquí, dividir entre 1.000, dividimos entre 1.000. Luego puedo dividir entre 1.000 a la izquierda y a la derecha también divido entre 1.000. Entonces me está quedando F por 10 entre 4, ¿no? O sea, 10 veces F sobre 4 es equivalente a 5 por 10 entre 2. Bueno, 5 por 10, 5 por 10, 50. Entre 2, 25. Muy bien. Multiplico por 4 y divido entre 10. Si multiplico por 4, se cancela. Si divido entre 10, se cancela. O sea que F me va a quedar despejado, ¿no? Entonces multiplico por 4 y divido entre 10. Bueno, 25 por 4, eso es 100. Y 100 entre 10 es 10. Por lo tanto, 25 por 4 es 100, entre 10, 10, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, eso significa, ¿verdad?, que la fuerza que se debe de aplicar en el punto 1 es de 10 newton, ¿no? 10 newton. Bien, resolvamos el problema 10 y 11. Y nuevamente en estos problemas tenemos prensas hidráulicas, ¿no? En el caso del problema 10, los bloques, ¿verdad?, A y B, están sostenidos por una cuerda, ¿cierto? Y en el problema 11, solo nos piden determinar la relación, ¿verdad?, de las fuerzas que se aplican en A y B, y ver, ¿no?, cómo se relacionan. Tal vez B es el doble, el triple o el cuádruple del otro. Bien, empecemos con el problema 11.
y procederemos luego a hacer el problema 10. Para ambos problemas, debemos de recordar o entender o tener bien en claro la equivalencia física, ¿no? La presión es equivalente a la fuerza que se aplica en un punto sobre el área, ¿no? Entonces, esta equivalencia nos comunica algo interesante matemáticamente hablando, ¿no? Como la fuerza, ¿no?, ¿verdad?, se divide entre el área, eso significa que las magnitudes, ¿no?, fuerza y área, son directamente proporcionales. Entonces, eso nos comunica matemáticamente que la fuerza es directamente proporcional al área. Eso quiere decir que si una magnitud aumenta, la otra también aumentará en la misma proporción. Entonces, de esa forma podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el problema 11, ¿no?, dice que el área 2 es 6 veces el área 1. Entonces, el área 2 es 6 veces el área 1. Eso significa, ¿verdad?, que de A1 a A2 se ha sextuplicado, ¿no?, por 6. De la misma forma tiene que ocurrir con las fuerzas. La fuerza A se va a sextuplicar y va a dar lugar a la fuerza B. Por lo tanto, la fuerza B debe ser 6 veces la fuerza A. Entonces, eso quiere decir que si quiero encontrar la relación entre fuerza A y fuerza B, la relación sería de 1 a 6, ¿no? Por lo tanto, la clave sería la letra D. Bien, de la misma forma, en el problema 10. En el problema 10, las áreas, bueno, nos dan el dato de que el área 2, esta superficie, es 5 veces la superficie 1. Entonces, 5 veces el área 1, ¿no? Eso quiere decir que el área se ha quintuplicado. Por lo tanto, si el área se ha quintuplicado, del punto 1 al punto 2 se ha quintuplicado, eso quiere decir que las fuerzas que se apliquen en ambos puntos también se van a quintuplicar. Entonces, digamos que la fuerza que se aplique en A, ¿no?, la voy a representar con un color naranja, vamos a llamarle esa fuerza F. Para el punto B, esa fuerza se va a quintuplicar, es decir, la fuerza que se aplique en el punto B va a ser 5 veces la fuerza F, se va a quintuplicar. ¿Ok? Bien. Entonces debemos de preguntarnos, ¿cuál es esa fuerza que se está aplicando en A? Bueno, si observamos el gráfico, ¿no?, voy a tratar de acercarlo. Si observamos el gráfico, la fuerza que se aplica en el punto 1 es la resultante entre el peso del bloque y la tensión. Entonces, vamos a ver por acá. Aquí tenemos un bloque y ese bloque tiene de masa 30 kilogramos. Por lo tanto, su peso es 300 newton. 300 newton. Pero el peso no es la fuerza que se aplica en el punto 1, ¿no?, sino la resultante entre ese peso y la tensión, porque recordemos que la fuerza de tensión es una fuerza que de alguna forma está jalando, ¿cierto?, al bloque A. Entonces, en el punto 1 no solo resiste el peso de 300 newton, sino que la tensión al jalar, la diferencia entre el peso y la tensión va a ser la fuerza que se aplica en el punto 1. Y bueno, recordemos que para una misma cuerda la tensión es la misma, así que aquí también la tensión va a jalar. Entonces, de alguna forma, en el punto 2 se está aplicando una fuerza de 5 veces F, pero esa fuerza que se aplica es la resultante entre el peso y la tensión. Entonces, aquí el bloque B, tiene una masa de 90 kilogramos. Por lo tanto, el peso, su peso, ¿cierto?, el peso del bloque es 900 newton. Si es 90, su peso es 900. Entonces, la fuerza que se aplica en el punto 2 va a ser la resta entre ese peso y la tensión, porque está jalando en sentido opuesto, ¿no? Entonces, del gráfico podemos darnos cuenta, ¿no?, vamos a concluir, ¿cierto?, que la fuerza F que se aplica en el punto 1 es equivalente a la resultante de el peso menos la tensión, ¿ok? Y del punto 2, esto en el punto 1, y en el punto 2 nos damos cuenta que 5 veces la fuerza F, 5 veces la fuerza F, es equivalente a la resultante entre el peso y la tensión. Entonces, entre el peso, que es 900 newton, hacia abajo, menos la tensión. De aquí podemos reemplazar, ¿no? El valor de F es 300 menos T. Entonces, el valor de F es 300 menos la tensión. Y eso debe ser equivalente a 900 menos la tensión. Finalmente, 5 por 300, eso es 1500. 5 por T, eso es 5 veces T. Finalmente, resto 900 sería resto 900 sería aquí 600.
y sumo 5T, ¿no? Sumo 5T, se eliminan aquí, y si sumo 5T menos T sería 4T. Por lo tanto, la tensión sería equivalente a 150 newton. Entonces la clave sería la letra B, ¿no? La tensión es 150 newton. Continuemos con el problema 12, 13 y 14. Bueno, el problema 12, ¿verdad? Nos pide revisar el problema 11, el problema anterior. Y en el anterior problema, ¿verdad? Habíamos visto que de alguna forma el área se había sextuplicado y bueno, habíamos visto la relación entre la fuerza B y la fuerza A de 1 a 6, ¿no? Ok, perdón, de la fuerza A a la fuerza B de 1 a 6. Entonces, esto sale de una forma sencilla, ¿no? Entonces, si la fuerza A es 300 newton, ¿verdad? La fuerza B, como la relación es de 1 a 6, la fuerza A es como 1 y la fuerza B es como 6. O sea, 6 veces de la fuerza A. Por lo tanto, si la fuerza A es 300, la fuerza B será 6 veces más, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la fuerza B será 6 veces la fuerza A, pero la fuerza A dice que es 300 newton. Por lo tanto, sería 1800 newton, que equivale a 1,8 kilonewton. Bien, pasemos al problema 3. En el problema 3 tenemos un sistema, ¿verdad? Hidráulico, cuyo líquido en el interior pues es agua, ¿no? Muy bien, nos indican que es agua. Ok, genial. Ok, bien. Y nos dicen, ¿verdad? Nos dan un dato interesante. El dato interesante es que el área A o A1, ¿cierto? Es de 2 metros cuadrados, mientras que la superficie en la posición B, o sea, el área 2, es 10 metros cuadrados. ¿Ok? Nos dicen que si se coloca un bloque de 700 newton, ¿no? Entonces se va a colocar un bloque de 700 newton. Dice, ¿en cuánto se incrementa la presión en el fondo del recipiente? Bueno, si aplicamos una fuerza, ¿verdad? En el punto B de 700 newton, la presión obviamente va a aumentar, ¿no? Entonces la presión va a aumentar y en todo el líquido, ¿no? Va a empezar a aumentar. E incluso en la parte del fondo también. Entonces la presión va a aumentar. Pero, ¿en qué relación va a aumentar la presión? Bueno, va a incrementarse, ¿verdad? O la fuerza que se está aplicando en el punto B se va a repartir, ¿verdad? En la superficie a la que se está aplicando. Entonces, si voy a aplicar 700 newton en el punto B, significa que 700 newton se va a repartir en el área 2, ¿no? Entonces, el área 2 es 10 metros cuadrados. Por lo tanto, si 700 lo reparto en 10 metros cuadrados, por cada metro cuadrado se aplicará 70 newton, ¿no? Porque son 10 metros cuadrados. Entonces, por cada metro cuadrado 70, por 10, 700 newton. Entonces, más o menos, la presión, si se aplica en B, sería la fuerza que se está aplicando entre el área, ¿no? Eso significa que por metro cuadrado se va a aplicar 70 newton. Entonces la presión va a aumentar 70 newton por metro cuadrado, ¿no? En todo el líquido. Por lo tanto, la respuesta sería que se incrementa 70 pascales, ¿no? Recuerden que newton por metro cuadrado es 70, ¿no? Pascales, ¿cierto? Newton por metro cuadrado, pascales. Muy bien. Y finalmente, la 14 nos dice, del problema anterior, calcular la fuerza necesaria que debo de aplicar en el émbolo A, ¿ok? Aquí en el émbolo A tengo que aplicar una fuerza, ¿ok? De tal forma que el sistema, ¿verdad? Se mantenga en equilibrio, es decir, los émbolos, ninguno se levante, ¿no? Entonces, la idea es que si aplico 700 newton a una superficie de 10 metros cuadrados, esa presión debe ser equivalente a aplicar una fuerza F a una superficie de 2 metros cuadrados. Pero bueno, para que las presiones se mantengan, ¿verdad? Para que la presión en A sea equivalente a la presión en B, para que esté en equilibrio. Entonces podemos razonar de la siguiente manera, ¿no? Si 700 newtons se reparten en 10 metros cuadrados, a cada metro cuadrado 70 newtons. Entonces, si tengo 2 metros cuadrados, a cada metro cuadrado
también se le debe de aplicar 70 newtons. Por lo tanto, como son 2 metros cuadrados, se debe de aplicar una fuerza de 140 newtons, ¿no? Para que se reparta por cada metro cuadrado 70. Entonces, eso quiere decir que para mantener el equilibrio, la fuerza debe de ser de 140. Si no lo entendemos de esa forma, debemos de plantear nuestra equivalencia, ¿no? La presión en A es equivalente a la presión en B, pero la presión en A es una fuerza F que desconozco entre 2 metros cuadrados y en B la fuerza que se aplica es de 200 entre 10, perdón, 700, ¿no? 700 entre 10. Entonces de aquí simplificamos, el 2 pasa a multiplicar y tenemos que la fuerza es 140, ¿no? 140 newton, ¿verdad? Para mantener el equilibrio. Bueno, finalmente resolvemos el problema 15. Nos piden determinar el peso del auto, ¿verdad? Si el sistema está en equilibrio. Entonces, de alguna forma, el peso, ¿no?, que se está aplicando ahí, la fuerza del peso del auto, debemos de calcularlo, ¿no? Y bueno, el sistema está en equilibrio, así que no habría ningún problema, ¿no? Entonces, si el sistema está en equilibrio, debemos de plantearlo, lo que constantemente estamos diciendo. La presión en un punto, en este caso, vamos a llamarle a este punto el punto A y a este punto el punto B. Las presiones, ¿verdad?, deben de ser equivalentes. Entonces, las presiones en ambos puntos deben de ser equivalentes. En A se está aplicando una fuerza F dividido entre el área A1, que es 2 centímetros cuadrados. Pero vamos a colocarlo en metro cuadrado. Entonces habíamos visto que debíamos de dividirlo entre 10.000, ¿cierto? Entonces sería 2 entre 10.000. Bueno, sería 0,2 diezmilésimos, ¿no? Así sería, ¿no? A ver, sí, ¿no? Bien, entre 10.000, que sale 0,00002, equivalente a la presión en B, que es el peso del auto, ¿cierto? Dividido de el área, que es 5 centímetros cuadrados, pero que dividido entre 10.000, pasándolo a metros cuadrados, sería 0,0005 10 milésimos, ¿no? Muy bien. Bueno, la fuerza F me parece que me la dan, así que borro por aquí. Vamos a borrar por aquí. A ver, lo borramos. Bien, la fuerza F me la dan, la fuerza F es 100 newton, así que sería aquí 100. Y lo único que quedaría sería dividir, ¿no? Podemos dividirlo en la calculadora, no habría problema. Podemos usar aquí la calculadora. Bueno, el 0,0005 pasaría a multiplicar. Bueno, ¿qué tal si usamos aquí? Hay que aprovechar, ¿no?, y usemos notación exponencial, ¿no? Por ejemplo, 0,0005, eso es, pasa a multiplicar, ¿no? Sería 5 por 10 a la menos 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. El 100 sería 10 al cuadrado, dividido de 2 por 10 a la menos 4. Muy bien, y eso debe ser equivalente al peso. Bueno, y aquí podemos simplificar, ¿no? Se va 10 a la menos 4 arriba, 10 a la menos 4 abajo. La mitad de 5, ¿no? La mitad de 5 es 2,5 y la mitad de 2 es 1. Entonces tendríamos 10 al cuadrado, que es 100, por 2,5, eso es 250. Por lo tanto, el peso sería 250 newton, ¿no? Muy bien.